La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, el expresidente de la Fundación Justicia y Transparencia, es académico, escritor de muchísimos volúmenes que han marcado el paso en la jurisprudencia dominicana. Buenos días, doctor, un placer tenerlo de nuevo en el programa. Buenos días, doctor. Y con ustedes aquí siempre presto a tener esta interacción sobre este día a día tan caldeado, sobre todo en el tema político, ¿verdad? Con la implementación de estas leyes, la aprobación, implementación y todos estos plazos que están al doblar de la esquina y una serie también, ¿por qué no?, de aspectos que presentan ambigüedades, incongruencias que tendrán que ser sorteados por la clase política en lo sucesivo. A eso yo quería ir, Trajano, porque bueno, hay varios recursos de inconstitucionalidad con el tema de la ley de partido que se supone que en los próximos días deberán ser emitida la sentencia por parte del Tribunal Constitucional. Pero también se saca a colación que hay artículos de la ley del régimen electoral que chocan y que dicen lo contrario de lo que dice la ley de partido. Y vemos ahora el problemazo que tiene la Junta y los partidos con el tema de los recursos para las primarias. ¿Sí? Y la interpretación del artículo 47. 47. Como que hay demasiados obstáculos y demasiados piedrecitas en el camino con miras a estas primarias novedosas. Bueno, lo primero es que yo digo que siempre es saludable cualquier recurso, acción directa de inconstitucionalidad que se encamine alrededor de alguna ley que tienda precisamente a darle un desarrollo jurisprudencial, que tienda a despejar, a desterrar lo que es esa ambigüedad que se pudiera presentar en un texto legislativo y que serviría para lo que es este proceso de neoconstitucionalismo, este nuevo constitucionalismo, que todo tiene que estar supeditado al entorno constitucional y que hoy por hoy pues la Constitución juega un rol de primer orden en todas las discusiones que pudieran estarse gestando alrededor sobre todo de temas como este que es propio de la administración, manejo y distribución del poder. El poder político, que es el poder pues hegemónico que tiene que ver con el componente estatal. Y de ahí que es saludable, no que eso va a erradicar, no que va a apartar, ni que va a variar sustancial ni significativamente lo que es el contenido de la ley en su contexto general, pero evidentemente que ayudará a mejorarla. Es decir, anularía, vamos a decir así, algunos no habrá párrafos. Alguna anulación significativa, no. Lo que estaría sería perfilándole un ámbito de mayor fidelidad con el entorno constitucional. Algunos aspectos que en ambas leyes. En ambas leyes. De hecho, y vamos a pasar a desarrollar esa parte, nosotros en los próximos días vamos a presentar un recurso, una acción de inconstitucionalidad sobre algunos aspectos muy puntuales que nosotros hemos ido verificando en lo que es la ley orgánica del régimen electoral, que no necesariamente es que tenga incongruencia en relación a la de partidos políticos, pero son aspectos que están salvados porque una ley posterior deroga una ley anterior, y como tal, pues... que sean orgánicas. Sí, que sean orgánicas ambas, que tengan, en este caso, la misma jerarquía, la misma aprobación de mayoría, para que una pueda sustituir algún aspecto de la otra. Por eso siempre ustedes ven que en la ley hay una especie de coletilla general que dice que deroga toda disposición que le sea contraria, porque las leyes disponen para el Es decir, que la cuota femenina que va es la que dice la del régimen electoral. Es la que dice la del régimen electoral. Por eso, aun cuando es una ley por demás necesaria, es una ley que comprende un sinnúmero de aspectos que no estaban considerados en la 275-97, que en esencia esa 295 es que se le venía haciendo muchos remiendos, pero que eran la misma estructura legal del año 1962, que Balaguer vino mejorando y que se le fueron pues haciendo muchas adiciones hasta el 97 cuando se trae esta ley, y más aún también otras tantas leyes que vinieron haciéndole algunas modificaciones, algunas mejoras. Pero esta ley ahora, esta orgánica del régimen electoral, que es la que tenemos, es con la que vamos a trabajar y que trae muchas disposiciones que no habían, como el tema del financiamiento, de las campañas, el tope, pero sin duda que hay involuciones que tendrán que ser corregidas. Y yo lo había advertido no solamente en esta oportunidad, nosotros fuimos de las primeras instituciones que participamos hace ya algunos 2 años y sometimos una propuesta a la comisión bicameral que presidía ya Victoria desde aquel entonces, vicepresidente del Senado ahora de la República. Hicimos algunos planteamientos. Ahora nos encontramos entonces con que se tira por la borda lo que es la conquista de lo relativo, con una sola palabrita, para que vean ustedes cómo funciona esto,
lo relativo a la cuota de género. El artículo 136 te dice que la cuota de género es a partir de las candidaturas a diputados, ¿verdad? Las que tienen una cantidad significativa, porque senador es un solo, no es viable, no es posible. Las candidaturas a diputados, regidores y de igual forma alcaldes y los vocales de los distritos municipales. Pero que esto se hará de la cuota nacional, de la propuesta nacional. ¿Qué significa? ¿Qué representa esto? Que de manera discrecional, de manera selectiva, se pudiera entonces hacer el planteamiento de que yo puedo, donde esté flojo, en Elías Piña, en Pedernales, qué sé yo, los partidos dirán, bueno, vamos a darle a las mujeres ahí, candidaturas incluso de poca monta, de poco significado. Entonces deviene en una especie de burla para la cuota de la mujer. Los partidos dicen, bueno, es que vamos a resolver un problema porque ciertamente no hay tantas mujeres participando en la vida política. Por eso yo decía... Pero sí hay, dicen, dicen que sí, que hay. No en cantidades suficientes, porque la cuota no solamente abarca, que es un punto que no sé cuál es la consideración, porque tampoco lo arrastra esta parte, pero la cuota no es solamente para las candidaturas, sino que hasta para los puestos dirigenciales de los partidos. Por eso yo digo, hay que hacer campaña de promoción, porque la mujer tiene una responsabilidad muy alta, muy grande. El ser ama de casa, el ser la administradora de un hogar, eso es lo más grande que puede haber en términos de ese laborantismo, para darle ese sosiego, esa tranquilidad a los hombres, ¿verdad? De que puedan estar solamente en el trabajo, pero las mujeres, además de ama de casa, trabajan también de manera normal, estudian, entonces tienen ese inconveniente. Entonces tiene que haber una promoción, tiene que haber un seguimiento, una campaña de concientización para esa participación en política, que no se logra. Pero algo todavía más perturbador que eso, y desproporcionado, ustedes que están en medios de comunicación, son los denominados delitos electorales, donde hay uno que te lo equiparan casi a un homicidio, a un lavado de activos, a un crimen grave. El artículo 284, ya en los artículos finales de la ley, pues dice cuáles son esos delitos y te lista 284, el numeral 18, y te dice que es pasible de penas de 3 a 10 años el que se involucra en financiamiento, en campaña sucia, o el que la distribuye por cualquier medio. O sea, que una persona que coja algo que recibe por las redes sociales y lo distribuye, se le pueden meter hasta 10 años de cárcel. Pero un delito especial que si lo hacen en contra suya o en contra suya, no hay inconvenientes, porque es un delito solamente para los candidatos y el personal de los candidatos. O sea, es un delito especial, es un delito privilegiado, o sea, que tienen ese fuero de que no se puede ejercitar posiblemente un ámbito, un aspecto de la libertad de expresión bajo la denominación de la llamada campaña sucia. Entonces es desproporcionado. Tú quieres poner eso como un tipo penal, bueno, yo no veo inconveniente, pero 3 a 10 años, equipararlo casi a un homicidio atenuado, es una desproporción y perturbador, porque ciertamente las leyes en la mayoría de los casos reflejan los intereses de esa clase política. Esa clase política que todos, no podemos decir que uno en particular, aun cuando en el Senado el Partido de la Liberación Dominicana tiene mayoría, pero no todos, es la clase política. Es un diseño, es una arquitectura estrictamente para lo que entendían ellos que eran las falencias o las debilidades que han podido ellos verificando de conformidad con sus intereses. Ahí vemos, por ejemplo, el artículo 147 de las candidaturas independientes. El derecho al voto es un derecho por demás fundamental, es un derecho de ciudadanía, elegir y ser elegible, así lo ha declarado no solo la Constitución, sino el Tribunal Constitucional, y como tal, en democracia, por el principio democrático, debemos tener un acceso abierto, un acceso sin cortapisa, un acceso que nos permita real y efectivamente concretar esa aspiración democrática, que es a partir del sufragio universal. Pero se hablan de candidaturas independientes, pero supeditándola, ese artículo 147, a que sea a partir de una agrupación política, y una agrupación política debe reunir los mismos requisitos que un partido político. En esencia, en el fondo, no hay ninguna candidatura independiente, porque tendrá que ser, si no por un partido político, por otra denominación que tiene que cumplir también los requisitos de partido político, que lo único que cambia es el nombre. Y así hay un sinnúmero de aspectos que tienen que ser el tema del arrastre de los diputados y los senadores. El tema del arrastre, pues, continúa, persiste. Son aspectos que debieron haber sido considerados, debieron haber sido superados ya a esta altura del juego. El mismo método de Homs, que es la proporcionalidad, un método por demás antidemocrático,
porque trae como resultado, aun cuando se dice, bueno, la repartición en términos democráticos, pero trae como resultado que una persona que saca menor cantidad de votos que otro en un partido, pues sale con un escaño. Entonces, eso evidentemente que en estos tiempos no es viable, no es posible. La falta, por ejemplo, que es propio de todos los países civilizados, de la mayoría de los países, la posibilidad de una boleta para un voto en blanco, eso no se tiene contemplado. Un punto que todavía también y que nosotros lo planteamos en aquel entonces, ahí está en la propuesta que hiciéramos, es que en el orden de la publicidad, eso queda bajo el control de la Junta Central Electoral, incluso los tarifarios que tú podrás decir con lo que se deben manejar para garantizarle el acceso a todos los candidatos a los medios de comunicación, pero eso es una locura. En México sí tenemos un instituto, en esa experiencia comparada, el IPES me parece que se llama, que es el que se encarga de las pautas, pero allí la televisión pública tiene mucha fortaleza, porque eso se aplica para el componente público, incluso son ellos que manejan y colocan la pauta. Hay una tradición sólida, fuerte de televisión pública, aquí no, aquí solamente hay un canal público, que es al que tú debes aplicarle ese componente porque el Estado es de todos. Pero tú no me puedes decir a mí que este programa que tiene un rating, que tiene una vida, tiene la misma rentabilidad, los mismos gastos, la misma expertise, la misma audiencia que tienen otros. Entonces eso entra dentro del fuero de la libertad de empresa de cada quien. Entonces, ¿cómo tú vas a tener control de plantearte o de imponer cuáles son los tarifarios? Eso es no solamente el componente que pudiera servir en el orden de la libertad de expresión, que sería el menor en ese caso, sino puntualmente el artículo 50 de libertad de empresa. Pero así también con el tema de las encuestas, bajo el control de las juntas, de la Junta Central Electoral. La forma de supervisarla, la forma de registrarla, la forma de autorizarla que puedan servir resultados. Eso no es viable, eso no es posible. Además que estaría planteando un plano de desigualdad en relación a otra forma de encuestas que se dan también en el orden social, en el orden económico, en el orden de la factibilidad para tú instaurar un negocio. Esas no tendrían el mismo rigor, el mismo sometimiento al tema electoral, que tienen entonces que ser sometidas a partir de lo que la Junta entienda con ese reglamento, ese registro. Entonces todas esas incongruencias para mejoría de la ley, para mayor desarrollo de la ley en el orden ya aquí jurisprudencial, porque la Junta tendrá la responsabilidad de dárselo en el orden normativo con una serie de reglamentos que tendrá que ir desarrollando, resulta contraproducente. En otra palabra. Vamos a una breve pausa, Trajano Vidal Potentini. Volvemos, que esta conversación está sumamente interesante y nos faltan todavía muchas cosas que tratar. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini, quien es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Trajano, muchos temas, aparte de la ambigüedad de interpretación que mucha gente entiende, incluyendo algunos destacados juristas, entre la ley de partidos y del régimen electoral. El tema de las primarias, que decía Ramón esta mañana otra vez, tenemos la Junta hoy en reunión con los partidos políticos que van a primarias simultáneas. Y el tema de los recursos, yo le decía, pero ¿cuál es el tranque? Porque lo que hay que acogerse a lo que dice la ley. Ciertamente en ese punto también hay ambigüedad. Evidentemente que sí, porque hay un componente que trae la ley y es que le corresponde a la Junta Central Electoral el manejo de la logística, o más que el manejo de la logística, disponer de la logística. Pero la logística es un término muy amplio. ¿Qué supone la logística? Dinero, trabajo, la labor, la organización, la estructuración. Entonces, si le corresponde a la Junta la logística, pues es una cantidad significativa. Entonces, ciertamente que yo estimo que al tenor de los apremios que trae la ley, que yo entiendo que por la trascendencia de ambas, debieron haberse considerado algunos aspectos, algunos puntos de estas leyes para diferirlo en el tiempo, para que operara sobre este particular una especie de vacaciones judiciales, pero, para la entrada en vigencia, porque hay unos plazos fatales que
los partidos tienen que adecuarse. Pero es en que relación a tenemos su- elecciones el año que viene, Trajano, no, tiene que Sí, ser así. Sí, pero... Porque pero- ¿de qué otra forma? No, porque no es solamente el componente de las elecciones, es que esto es más amplio, es que esto no había habido nunca en la República Dominicana. Es una cultura que instauramos, que iniciamos ahora. Entonces los partidos tienen que hacer nuevos estatutos, los partidos tienen que hacer código de ética, los partidos tienen que hacer toda una estructuración interna que le lleva algún tiempo. Los partidos tienen que presentar una serie de presupuestos, tienen que ponerse a todos los componentes. Padrones. Es mucho el trabajo que le corresponde a los partidos que está marginado, o sea, no tiene necesariamente esa vinculación absoluta con el tema del proceso eleccionario. Por eso yo he dicho que a la Junta hay que tenerle un poco de paciencia, un poco de comprensión, y más aún porque no se impone no solamente estas reuniones que por separado está la Junta pues desarrollando en ese proceso de acuerdo y de seguimiento y de cronograma, como debe hacerlo siempre con los partidos. Se impone una cumbre de la clase política para poner sobre el tapete, en las mesas, todos estos escollos que de cara a estos procesos sucesivos eleccionarios que hay que desarrollar, que tendrán en algún momento que variar, porque no es viable, no es posible. Yo creo que ese fue el error más grave, más grande que cometió o que trae consigo la modificación constitucional del 2010, la reforma íntegra, amplia, extensa constitucional, que viene a agravarse ahora, de la unificación por un lado, pero la no unificación por el otro. O sea, no hay cómo explicar en términos democráticos que tengamos en febrero, el tercer domingo de febrero, una ley, en este caso un proceso eleccionario municipal, y que ya en mayo, el tercer domingo, tengamos entonces el congresual y el presidencial. Eso lo hicieron ellos. Pero eso ha devenido en un gran error que ahora entonces se viene en grado superlativo, se viene a acrecentar cuando tú me dices que ya en octubre tenemos también una primaria que tiene una connotación similar a un proceso eleccionario nacional. Entonces tenemos en octubre, tenemos en febrero y tenemos también en mayo y eventualmente pudiera en junio también. Entonces, pero hay muchas cosas de estas que le traen solución, por ejemplo, algunos partidos, el partido nuevo dentro de esa interpretación que pudieran estarle dando, los partidos nuevos dicen que tienen que ir solo aliados al primer proceso y que si no sacan el 1%, pero está bien, se descantan. Está bien y no está bien, porque no debe haber, lo que pasa es que aquí se ata mucho el componente partidario al acceso a los recursos, entonces los partidos se ven como un negocio, pero debería haber libertad para todo el que quiera participar en política, porque es un derecho fundamental, es un derecho de ciudadanía, elegir y ser elegible. Entonces yo creo que sí, que hay que dar posibilidad de que se participe, incluso con las candidaturas independientes, que es uno de los aspectos que nosotros no estamos de acuerdo. Exacto. Y lo que nos llevará al componente constitucional. Pero lo que quiero es decirte que el DMINU, que es uno de los de nueva creación, lo que dicen es, bueno, como es al proceso electoral, el primero en que participen, y el primero es el de, pudiera ser hasta el de la primaria, pero no tiene la connotación de un proceso electoral general, entonces sería el primer proceso electoral, sería entonces el de febrero. Entonces estaríamos diciendo que solucionan, porque si quedan hasta con un regidor o con una participación importante, pues mantienen el reconocimiento, y ya de cara entonces a la parte presidencial pudieran ir al aliado. Pero son muchas las cosas que se tienen que sortear, que ameritan, por eso digo, de una cumbre de la clase política para hacer un levantamiento, un diagnóstico de cuáles son esos problemas, cuáles son esos escollos. Entonces buscar una solución de conjunto, llevarle a la propia Junta propuestas para que entonces la Junta la valore y puedan sentarse, porque lo que viene no es pequeño. No es pequeño porque si tú me hablas a mí si estamos hablando de este miles año, y miles de millones, un costo de una democracia que aun cuando no tiene costo, yo soy de lo que entiende eso, pero hay cosas que tenemos que reevaluarlas. Eso de las elecciones tienen que unificarse más temprano que tarde. Tienen que unificarse. Lo que pasa es que ahora cualquier modificación... fueron los mismos legisladores. Sí, pero... en un 80% fueron ellos mismos los que hicieron, la unieron, después la separaron. No, y los mismos que están ahí, porque hay esa tendencia a repetir ahí y a tener una cantidad de años significativa. Pero errar es de humano, y las leyes no tienen nunca, ni tienen por qué tener un grado de perfección, porque tú no tienes desde ya cómo hacer una ley perfecta sin que la misma se tire al escarnio, ¿Y cómo a la pero implementación hay al día tiempo a para día. hacerlo y unificar el año que viene? Bueno, claro que sí, claro que hay tiempo. No, una modificación constitucional. Pero cualquier modificación constitucional está bajo sospecha por el tema de la reelección. Habrá que esperar entonces que se pongan de acuerdo, que todo esto esté definido
Y entonces considerar eso, porque va a haber también un problema. Ustedes verán, óiganse los vaticinos, y se lo digo desde ahora, muchos alcaldes y muchos regidores, de hecho ya hay ese escarceo, que dicen, bueno, pero a mí no me tienen en un plano de igualdad. Es un argumento que no tiene necesariamente ese tanto peso, porque dice, ya yo tengo que irme en mayo, y los otros se van en agosto. No tiene tanto peso, porque como tú bien señalas, eso está contemplado, diferido para ahora el 2020, desde el 2010, en el proceso eleccionario en lo que fue el proceso de modificación, de reforma constitucional. Pero van a hacer ese planteamiento y van a decir que por qué tienen ellos que irse si no cumplen los 4 años, que es el periodo constitucional, si por qué ellos solamente y los otros no, si eso no rompe con el plano de igualdad. Todas esas interpretaciones caben, aun cuando hay ese contrato social que se llama Constitución y que en aquel entonces tuvo como fundamento el que sea eso lo que le toca, el que salgan en mayo, porque salen en mayo todos los alcaldes, ya tienen que entregar en mayo, mientras el componente presidencial y congresual. Trajano, y algunos puntos como por ejemplo, que me luce que es una especie de camisa de fuerza, la Junta a los 5 días hábiles del 6 de octubre, es decir, el 11, ellos tienen que dar los ganadores. Yo, por ejemplo, participé en Colombia en condición de observador electoral en el proceso eleccionario pasado, y a las 2-3 horas ya habían dado los resultados. Wow. ¿De todo el mundo? De todo el mundo. Ofrézcome. Habían dado, hay una cultura importante, pese a que tienen 30 y tantos millones de electores, ¿verdad? Aquí apenas llegamos a 7.5 millones y son cosas que nosotros tenemos que superar. Por eso yo creo que el voto automatizado pudiera ser una solución, amén de que hay que considerar el planteamiento y que debe servir de reflexión que hace la máxima representante de Transparencia Internacional, que dice que pudiera haber un componente de no fiabilidad de resultados. Yo creo en el progreso, yo creo en el desarrollo, por eso yo apoyo ese voto automatizado, pero hay que escuchar eso. Sí. Y porque hay que, manual es imposible. Y hay que desarrollar un plan piloto con los gremios, con la propia primaria, para concretar y verificar cuáles son los escollos y cuáles son las mejoras que se pueden hacer, y la participación ya de ese delegado que tiene que ser técnico. Hay tiempo. Sí. Rápido. Es rápido, por eso tiene que ser un consenso de la clase política y por eso tenemos que tener esa conciencia. Trajano Vidal Potentini, como siempre, muy desperdicio. muy instructivo tu participación en el programa. Gracias. Muchas gracias, Trajano. Nos vamos, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.